Listo. Bien. Bueno, repasito breve, no tan breve, porque tenemos tiempo. Algunas cositas de cálculo 2. La gente que viene fresca al cálculo 2 capaz que le envuelve un poco, pero me parece que es importante tener algunos conceptos bastante claros. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, vamos a arrancar con algo sencillo. Supongamos que tenemos una función de R2 en R. ¿Ah? Si tengo que agrandar letra, me dicen, capaz que le agrando un poquito. Bien, ¿qué se trabaja con? En un cálculo 2 trabajamos con funciones de este estilo, o de R3 en R por lo general, o de Rn en Rm, más genéricamente. ¿Qué trabajamos en cálculo 2? Conceptos como diferenciabilidad, derivadas parciales, bueno, integrales, polinomios de Taylor, etc. Vamos a ver un poquitito de algunas cosas de ese estilo ahora. Bien, ¿qué es una función diferenciable? Eso lo escribimos bien. Es la idea de generalizar cálculo 1, o sea, generalizar derivada para funciones de R2 en R. Que es como casar el concepto de que es una función suave en cierto sentido. ¿Se acuerdan? En cálculo 1 decíamos muy informalmente que una función es continua cuando al graficarla no levantamos el lápiz, ¿no? Y que es derivable cuando no tiene picos bruscos, ¿no? Como por ejemplo grado absoluto. ¿No? Mientras sea suave, esa función que estamos dibujando, el gráfico, la función corresponde a ese gráfico, es derivable. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Las funciones diferenciables son las que su gráfico, en este caso, en vez de ser de un gráfico en R2 o sea en R3, bueno, su gráfico es de cierta forma suave. Eso es lo que vamos a intentar captar con la noción de diferenciabilidad. Pero antes, podemos pensar otros intentos de generalización de cálculo 1 que nos van a servir en realidad. ¿Sí? Así que vamos a pensar el gráfico de esta función en R3. Ahora tenemos los ejes X y Z. ¿No? Agarramos un punto X y cualquiera, digamos este que está acá. ¿No? La función f a este punto le hace corresponder un número que lo vamos a pensar como una altura. Acá. ¿Sí? Vamos ¿sí? Esta altura es f de x y. Bien, cada puntito tiene su respectiva altura. Entonces el gráfico de f va a ser como una especie de sábana o de superficie que pasa por este punto, ¿no? Vamos a hacer una especie de superficie ahí. ¿Ah? Es un pedazo del gráfico de f. Bien, entonces una pequeña o aproximación, digamos, a lo que es una derivada en cálculo 1. Recuerden que una derivada se podía interpretar como la pendiente de la recta tangente a un gráfico. Ahora podemos intentar de alguna forma casar ese concepto de pendiente, de alguna forma. Y eso es lo que hacemos con la definición de derivada direccional. La derivada direccional ¿tá? La definición a secas es esta. Es un límite, o sea, es una función que se define como un límite. Dado un vector b, cualquiera del plano, la derivada parcial de f respecto de ese vector b, evaluada en un punto x y cualquiera, vamos a pensar ahora en este x y que está ahí, es igual al límite de este cociente. De f de x más tb1 y más tb2 menos f de x y, todo eso sobre t. Es un cociente incremental. ¿Sí? Si se fijan, adentro de este límite, lo único que varía es el parámetro t, que es un parámetro real. Este límite, si quieren esta función entera, o esta expresión, solo depende de t. Es una función que va de r en r, toda esta expresión. Es decir, este es un límite de cálculo 1. ¿Está? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Por qué les digo que es una generalización de cálculo 1? La podemos interpretar como el crecimiento de f infinitesimalmente, de alguna forma, en la dirección b1, b2. ¿No? ¿Y por qué eso tiene que ver con cálculo 1? Vamos a pensar que el b1, ese vector b1, b2, que llamo b, está acá. ¿Sí? En el plano b. El plano
es el plano este XY, el dominio de F. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la información de F solo en la dirección B, solo en esta dirección. Si eso lo vemos en el gráfico, es como cortar al gráfico de F original con el plano que pasa por esta dirección. El plano va a cortar esta superficie en una curvita, que digamos que hace algo así. Este es el corte del plano. Ahí está entrando ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si veo el plano este por separado? O sea, lo saco de ahí. Veo acá el plano ese. Acá está XY. Acá está el vector B, digamos. Y esa curvita es algo así. Esta es la altura F de XY. La derivada direccional según B no es más que la pendiente, ¿tá?, de este gráfico que ahora vive en R2. La pendiente de la tangente al gráfico en ese punto. ¿Tá? Es cálculo 1 eso. ¿Fijan? Lo que estamos haciendo acá, la expresión de acá arriba, al solo mover el parámetro t y el otro dejarlo fijo, esto de acá arriba es, o sea, x más tb1 y más tb2 es movernos por esta recta. Y solo nos movemos por esa recta. Entonces lo que estamos haciendo es restringirnos la función a una recta, que es como restringirnos a una variable. Por eso se nos vuelve a O de R. Y ahora el gráfico de esa función restricta a esa recta me queda de cálculo 1. La derivada parcial según B no es más que la derivada de cálculo 1 de la función f restricta a esa recta. O sea, esto, la dependiente de esta tangente, es la derivada direccional según B. Bien, las derivadas parciales son derivadas direccionales con ciertas direcciones preferenciales que son las canónicas. Es decir, la derivada parcial según X, o derivadas parciales. La derivada parcial según X en un punto XY es por definición la derivada parcial, la derivada, perdón, direccional según el vector canónico 1, 0. Sí, por lo general en cálculo 1 definimos esta derivada antes que la direccional, pero si se fijan justamente la definición es poner B1 igual a 1 y B2 igual a 0. Y les queda la derivada parcial según X. Según Y es lo mismo, pero en vez de derivar con respecto al vector 1, 0 es con respecto al vector 0, 1. ¿Ah? Bueno, y con las derivadas parciales construimos lo que llamamos el gradiente. El gradiente de F, se escribe así, es colgar en un vector las dos derivadas parciales. ¿Tá? No pierdan de vista que las derivadas parciales son funciones. La derivada parcial es una nueva función, cada una de ellas. El vector gradiente es este que está acá. ¿Sí? Este vector nos va a dar bastante información. ¿Tá? En el caso que la función sea diferenciable, nos da toda la información que necesitamos sobre el diferencial. Pero bien, ¿qué era que una función sea diferenciable? Básicamente es que se aproxima bien, entre comillas bien, hay que especificar qué significa aproximar bien, con una transformación lineal localmente. Es decir, que cerca de un punto XY, el gráfico de F se parece al gráfico de una transformación lineal. El gráfico de una transformación lineal te va de R2 en R. El gráfico de eso es un plano, por las dudas. Y ese plano es el que llamamos plano tangente. Entendiendo más gente. Bien, pero formalmente, F es diferenciable en un punto P, ¿tá? Si el siguiente límite que voy a escribir ahora existe, y va así de 0. Si el límite cuando B tiende a 0, B es un vector de R2, ¿no?, de F de P más B menos F de P, menos una transformación lineal evaluada en P, evaluada en B, ¿no?, es igual, sobre la norma de B, es igual a 0. ¿Qué significa esto que escribí acá? Esto, F de P más B menos F de P, es cómo varía
localmente f si me corro de P una diferencia de B. Es decir, me paro en P, me corro B, B imagínense que es un vector chiquito, me fijo esa diferencia y la comparo con una transformación lineal, ¿no? Que vamos a ver quién es. Y si esta diferencia tiende a cero más rápido que la norma de B, ¿no? Decimos que la función es diferencial en P. Por lo general, a esta transformación lineal, cuando existe, le llamamos diferencial de f en P. O sea, escribimos P como diferencial en P de f. Bien, o sea, al final del día lo que estamos diciendo es que la función es diferenciable si esta expresión de acá arriba tiende a cero más rápido que la norma de B, donde esta es una transformación lineal que llamamos diferencial en P de f. ¿Cuál es la gracia? Es que esta transformación lineal, en caso de existir, o sea, en caso de que sea diferencial en la f en P, es igual a multiplicar por un vector. La transformación lineal consiste en multiplicar por un vector, y ese vector es justamente el gradiente evaluado en P. ¿Tá? Es decir, además, si f diferenciable en P, el diferencial evaluado en un vector B es exactamente el gradiente de f en P, producto escalar el B. Por lo tanto, el gradiente, que es simplemente a priori es ver cómo se comporta la función si me muevo en el eje de la C o en el eje de la Y, con esa información nomás, sé la información de una transformación lineal que me aproxima bien, entre comillas bien, esto se aproxima bien, a la función f. Bien. Además, por las dudas, esto de acá también se demuestra, es justamente la derivada parcial de f respecto de b, ¿no? Parándose en p. ¿No? Es decir, todo está conectado. Cuando soy diferenciable, con saber mis derivadas parciales, ¿tá? Ya sé todo, sé quién es mi diferencial y sé quiénes son mis derivadas direccionales. Por eso son importantes, y por eso es importante el gradiente, entre otras cosas. Después vamos a ver que, ahora en cálculo 3, dentro de poquito, el gradiente tiene otras interpretaciones y que es bastante útil. Por ejemplo, si me fijo en los conjuntos de nivel, el gradiente f me va a marcar la dirección en la cual la cantidad f, que representa f, crece. Por ejemplo, si pensamos que f es una función que, dado dos puntos de un plano, me dice la temperatura de ese plano, eso va de R2 en R, el gradiente de f, el vector gradiente, me va a decir la dirección en la cual la temperatura se hace mayor, en cada punto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver igual después, no en este práctico. Ahora en este práctico nos interesa estudiar máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Bien. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es, así como cálculo 1, cuando una función tiene un máximo o mínimo relativo, su derivada era 0, cuando era derivable. Ahora pasa lo mismo con el diferencial. ¿Sí? Si la función tiene un máximo y mínimo relativo, su diferencial es 0. Eso es equivalente a decir que el gradiente se anula. ¿Sí? Porque el diferencial es multiplicar por el gradiente. Si el diferencial es 0, es porque este vector es 0. Más aún, el gradiente de f, si lo quieren pensar así, es la matriz asociada a la transformación lineal diferencial. Entonces, si f es diferenciable y alcanza máximo mínimo relativo en P, ¿no? Entonces el diferencial del P de f es igual a 0, ¿no? Lo que implica que el gradiente de f en P es 0. Es lo mismo. ¿Tá? Los puntos que cumplen esto, donde se anula el gradiente, son los que se llaman puntos críticos. ¿No? Esto es definición de punto crítico. ¿Tá? Entonces, nosotros en realidad lo que queríamos es casi que usar el camino inverso, que es falso. El recíproco de esto es falso. Yo puedo ser un punto crítico, es decir, se me puede anular el gradiente, pero no ser un máximo mínimo relativo.
sin embargo son los candidatos, ¿sí? Es decir, si tengo un máximo mínimo relativo, en ese lugar el gradiente tiene que ser 0. Entonces, cuando yo voy a buscar máximos y mínimos relativos, primero lo que voy a hacer es buscar dónde se anula el gradiente, porque esos van a ser mis candidatos a máximos y mínimos relativos. Ahora, una vez que hallé los candidatos a máximos y mínimos relativos, quiero saber cómo clasificarlos, cómo saber si efectivamente son máximos o mínimos relativos. Ahí es donde entra el estudio del hessiano, ¿sí? El estudio del hessiano principalmente tiene que ver con la justificación, digamos, de por qué sirve, es por el desarrollo de Taylor de la función f de orden 2, desarrollo de orden 2. ¿Ya? No lo vamos a ver mucho en detalle, pero les recuerdo, les explico acá rapidito. Si la función f es S2, recuerden por las dudas, una función S2, si sus derivadas existen y son continuas, y sus derivadas segundas también existen y son continuas. La derivada segunda es, o sea, la derivada segunda respecto de f, o sea, de f respecto a 2 veces de x, es la derivada de x de la derivada de x. O sea, si esto lo hago la derivada parcial respecto de x, ¿no? Consigo la derivada segunda de f respecto de x, 2 veces. Ahora igual vamos a hacer cuentas con eso. Si f es 2, entonces el Taylor de orden 2 de f es centrado en un punto P, se escribe así. F de xy es igual a f de P1, P2, más, igual que en cálculo 1, la única diferencia es que en vez de poner derivadas ponemos diferenciales. Más el diferencial en P de f en B, 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 por las dudas, ahora lo escribo bien, B es la diferencia entre el vector xy y P1, P2, ahora lo escribo bien. Más el diferencial de orden 2, que esto no tiene por qué acordarse que es, ahora les digo, de 2 más r de xy. Donde quién es B, este es un resto, las dudas. Donde B es igual a x menos P1 y menos P2. Es el vector diferencia entre estos dos puntos. Puntos críticos y puntos estacionarios es lo mismo. Sí, es lo mismo. El nombre de puntos estacionarios viene de ecuaciones diferenciales, ¿tá? Que de hecho no tiene mucho sentido usarlo ahora así genéricamente, ¿no? Los que hagan ecuaciones diferenciales en su momento van a entender bien por qué. ¿Sí? O sea, un punto estacionario es un punto que se queda quieto, ¿sí? Porque eso tendría que ver con el gradiente. Si quieren, como para acordarse por qué se llama así, piensen en un mínimo relativo, ¿no? Un mínimo relativo, el gráfico es como una especie de copa localmente, ¿no? Si el gráfico es como una especie de copa, el mínimo es el punto estacionario de, por ejemplo, tirar una pelotita dentro de esa copa. La pelota se empieza a mover y se queda en ese punto quieto. Pero simplemente vamos a decirlo punto crítico, ¿no? Creo que en un ejercicio práctico dice punto estacionario, pero en general vamos a decir punto crítico. Bien. Bueno, ¿cuál es la gracia? O sea, ¿dónde entra el hessiano? El estudio del hessiano. El estudio del hessiano entra acá, en este desarrollo de Taylor. Imagínense que tenemos un punto crítico. Queremos ver ese punto crítico si es máximo o mínimo. Si es un punto crítico, esta parte de acá, el diferencial, primero se va a anular, porque es lo que vamos a decir acá. Entonces la primera aproximación de f cerca del punto P1, P2 es el diferencial segundo. ¿Sí? Es lo que más pesa a la hora de ver las aproximaciones. Bueno, resulta que estudiar el diferencial segundo es equivalente a estudiar el hessiano. ¿Por qué? Bien, ahora fíjense lo siguiente. Imagínense que este numerito de acá, imagínense que este r de x no está por ahora. Es despreciable. Ahora imagínense que este valor B, este valor, si hay, para cualquier xy cercano de P1 P2, imagínense que este valor es siempre positivo. Entonces lo que estamos diciendo es que f de xy es f de P1 P2 más un número positivo. Entonces f de xy va a ser mayor que f de P1 P2. Entonces si esto en un entorno de P1 P2 siempre es positivo, lo que estamos diciendo es que P1 P2 es un mínimo relativo.
Y si es negativo, siempre estamos restando algo cerca. Entonces f de xy siempre es menor que P1P2. Entonces si esto siempre es negativo, lo que estamos diciendo es que siempre en un entorno de P. Estamos diciendo que P1P2 es un máximo relativo. En esto se basa el estudio del hessiano. ¿Cuál es la gracia? Es que podemos expresar el diferencial segundo en términos de multiplicar por izquierda y por derecha una matriz. Esa matriz es la que llamamos hessiano. ¿Sí? Que lo escribo acá. Vamos bien hasta acá, es un repasito de cálculo 2. Cualquier cosa me escriben que yo estoy mirando el chat. Entonces resulta que, observar, que si se fijan en la definición van a corroborar esto, que el diferencial segundo de P de F evaluado en B se puede escribir así, como multiplicar por una matriz H, que vamos a llamar hessiano de F, en P, por B a izquierda y derecha. Esto queda medio chiquito, me parece. Entonces ahora la gracia es el signo de esto, el signo, si esto es positivo o negativo, ¿tá? Va a depender de la matriz esta hessiana. Y esto es lo que llama, no sé si recuerdan lo de formas semidefinida positiva, definida negativa, bueno, todo eso viene de acá. ¿Sí? Estudiar si esto es una forma definida positiva o no, se puede reducir a estudiar la matriz esta, el hessiano. ¿Quién es la matriz hessiana? La matriz hessiana de F evaluado en P es la matriz donde colgamos las derivadas de orden 2. ¿Sí? Esta matriz que voy a hacer acá. ¿Sí? Esa es lo que se llama matriz hessiana. ¿Tá? Un detalle que es importante, cuando la función es S2, las derivadas cruzadas coinciden, no sé si recuerdan de eso. Es decir, esta derivada y esta derivada son la misma. Por lo tanto, una vez que evalúen P, acá tengo numeritos, y esta es una matriz que va a ser simétrica. ¿Tá? Este numerito es igual que este numerito. Eso implica, si recuerdan de Gall, que esta transformación lineal que representa esta matriz se va a diagonalizar a una base ortonormal. ¿Tá? En particular vamos a tener dos valores propios asociados a dos vectores propios. Ahora, en función de esos valores propios asociados a los vectores propios, es la información que necesitamos para decir cuando esto es positivo o negativo. Entonces, el teoremita que usamos todo el tiempo es el siguiente. Si f es C2 de R2, vamos a escribir así, si f es C2, ¿tá? P es crítico y si H cumple, si el hessiano de F en P cumple, acá hay tres posibilidades. A. Esto es una matriz, ¿no? Le vamos a llamar H. Si H tiene dos valores propios positivos, ¿tá? Entonces la matriz, o la forma esta, es semidefinida positiva, ¿tá? Y esto implica que el punto P, por lo que vimos del Taylor, es un mínimo relativo, ¿no? Caso B es H tiene dos valores propios negativos. Ahora es al revés. P es un máximo relativo. ¿Tá? Porque esto va a ser siempre negativo. Y el caso C es que H tiene un valor propio positivo y un valor propio negativo. En ese caso decimos que es un punto silla. ¿Qué significa? Que si me voy en la dirección del vector propio asociado al valor propio positivo, ¿tá? La función empieza a crecer y soy un mínimo para esa dirección. Pero si voy en la dirección en la que
del vector asociado al valor propio negativo, la función en esa dirección va a empezar a decrecer, y en esa dirección parece que soy un máximo. Es decir, para algunas direcciones crece, para otras decrece la función. Por lo tanto, no es ni máximo ni mínimo relativo. Es lo que se llama un punto silla. ¿Sí? Fíjense que este criterio no me sirve cuando tengo valores propios iguales a 0. El criterio no me sirve. Hay formas más rápidas de hallar estos valores propios, si quieren, de distinguir estos tres casos. Y como estamos en matrices 2×2, es sabiendo el determinante y la traza de la matriz, ya podemos distinguir cualquiera de estos casos. ¿Sí? Recuerden que el determinante de la matriz, de esta matriz 2×2, diagonalizable, va a ser igual el determinante del producto de los valores propios, y la traza va a ser igual a la suma de los valores propios. Entonces, con esa información, como solo nos interesan los signos de los valores propios, ya nos alcanza. ¿Sí? Por ejemplo, el caso A, cuando h tiene dos valores propios positivos, esto es en el caso en que el determinante es mayor a 0 de la matriz, porque el determinante es el producto de los valores propios, esto implica que los valores propios tienen el mismo signo, ¿no? Y la traza, que es la suma de los valores propios, cuando los dos son positivos, tiene que ser mayor a 0. ¿No? Esto es equivalente a esto. Cuando tiene dos valores propios negativos, de nuevo el determinante tiene que ser positivo, porque los dos valores propios tienen el mismo valor, y el determinante es el producto de los valores propios. Pero la traza va a ser negativa. Y el tercer caso es cuando justamente el determinante tiene signo negativo, porque tiene un valor propio positivo y otro negativo. Al final del día, en realidad lo que vamos a usar son estas cosas que están acá. ¿No? Con eso vamos a distinguir, cuando se puede, si un punto crítico es máximo, mínimo relativo o silla. Bien, esa es la información que necesitamos para empezar a cargar el práctico. ¿No? Vamos bien hasta acá. No sé si vieron un poco que lo que fue en el teórico, vieron más o menos esto por arriba, o por lo menos lo mismo visto desde otro punto de vista. ¿No? ¿Sí? ¿Bien? Acá estoy yendo un poco lento, pero prefiero ir lento ahora, así tenemos las cosas claras. Otro comentario que no lo dije, pero a la hora de la práctica, para hallar derivadas parciales, por ejemplo, lo único que hacemos es, por ejemplo, para la derivada parcial según x, es pensar que la función, entre comillas, solo depende de x, ¿tá? Y la y la pensamos como una constante, y hacemos las cuentas como si estuviéramos en cálculo 1. ¿Tá? Esa es una forma, cuando tenemos una formulita, de hallar derivadas parciales según x o según y. Claro que eso lo vamos a hacer todo el tiempo. ¿Sí? Eso supongo que más o menos acuerdo. Bien, hay otro teoremita que vamos a trabajar, capaz que la que viene o la otra, es el teorema de Weierstrass, que ese no se dio en cálculo 2, ¿tá? Pero es importante. ¿Sí? Y ahí nos va a ayudar básicamente a justificar la existencia de máximos absolutos o mínimos absolutos, ¿sí? Para funciones continuas. Pero lo vemos después eso. ¿Tá? Ahora vamos a entrarle al práctico. Bien. A ver. Bueno. No sé si tienen el práctico a mano. Si está en la computadora, capaz que mejor déjenlo por ahí abierto, así saben de lo que estoy hablando cuando les digo tal ejercicio. O no, si están en el celular, inténtalo también tener una pestaña ahí. Bueno, vamos a intentar arrancar con el práctico, con el ejercicio 1 y el práctico 1. Está bien desde cero. Práctico 1, ejercicio 1. Bien, primero, los primeros vamos a ver que son triviales, ¿no? A ver si van a responder una pregunta ahora. El primero es esta función nomás. Detalle, los que hicieron cálculo 2 el semestre pasado, si se fijan, el ejercicio 1 y 2 son casi que los mismos, salvo uno, creo, de todos los incisos. Son casi los mismos que los que vimos en un práctico de cálculo 2, al final, cuando vimos un poquito de extremos relativos. Sé que el otro semestre no se dio nada de extremos relativos, pero los que usaban el semestre pasado sí.
Y estos ejercicios son casi los mismos. Así que si les resultan familiares es porque ya los vimos. Y de hecho, cuando yo colgué las soluciones, creo que alguno de ellos los hice. Salvo con la salvedad de que el uno en el práctico cálculo 2 nos pedían extremos absolutos, o máximos y mínimos absolutos. Y ahora nos piden relativos. De todas formas, vamos a poder hacer una discusión sobre los absolutos bastante fácil. Por ejemplo, miren el primero. El primero es este. Bien, yo lo que afirmo es que con solo ver sin hacer cuentas ya podemos hablar o decir algo sobre los máximos y mínimos absolutos de la función f. A priori absolutos. O sea, no sé si se dan cuenta por qué. Si me tuvieran que decir un mínimo absoluto de esta función, o un máximo absoluto, o si no existe alguno de ellos, ¿sabrían justificarlo? El gradiente es en 0 en 0, eso ya lo vamos a ver con la cuenta, es verdad. Exacto, todo lo que dicen está bien. ¿No? Exacto. ¿No? La función es siempre positiva, perfecto, porque todos los términos son positivos. O sea, estoy sumando cosas positivas. O sea, la función siempre es mayor o igual a 0. Pero en particular hay un punto, y solo un punto, en el cual esta función vale 0. ¿Sí? Entonces necesariamente ese tiene que ser el mínimo absoluto. Si en todos lugares vale más que 0 y en un lugar vale 0, en ese lugar tiene que ser un mínimo absoluto. Es decir, con solo mirarla, ¿no? El punto 0, 0, que es el único punto donde esa función vale 0, es un mínimo absoluto. ¿Has entendido eso? Es simplemente esa discusión, ¿no? Sin ir a ninguna cuenta. Después también podemos ver que esto no puede tener de ninguna forma máximos absolutos, porque esta función crece sin parar. ¿Sí? Si se van al infinito, esta función es cada vez más grande. Por lo tanto, máximos absolutos seguro que no tiene. La pregunta que entra ahora es, bueno, no tiene máximos absolutos, pero puede tener un máximo relativo o algún otro mínimo relativo. Y ahí sí es donde toca entrar al estudio del gradiente. Y como bien dijeron por ahí, el gradiente solo se va a anular en el 0, 0. Pero vamos a verificarlo. El gradiente f recuerden, esto es derivar. La primera es la derivada según x, que es derivar esto según x, pensándole ahí como una constante. Esto es 4x a la 3, y derivado según y me queda 4y a la 3 más 2y. Y esto es igual a esto. Bien, cuando se anula el gradiente, o sea, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos donde se anula el gradiente. Para que se anule el gradiente, necesariamente esta entrada tiene que ser 0 y esta entrada tiene que ser 0. Para que la primera entrada sea 0, necesariamente x tiene que ser 0. Y para que la segunda entrada sea 0, o bien 2i es igual a 0, o 2i cuadrado más 1 es igual a 0. Pero eso segundo que dije nunca puede ser 0. ¿Va? Porque esto en realidad es mayor o igual a 1, siempre. Entonces 0, 0 es el único crítico. ¿Qué concluimos? Que 0, 0 es el único punto crítico y además es un mínimo absoluto. ¿No? Fíjense que ni siquiera necesitamos hacer estudio del hessiano ni nada. ¿No? De hecho, el estudio del hessiano no me iba a clasificar. Porque me iba a dar como el valor propio de 0. Bien. Entonces hay veces que no se tiran de una a hacer cuentas así mecánicamente porque es pensar 2 segundos quién es la función para darnos cuenta si hay máximos o mínimos. Al principio absolutos y después vemos si son relativos. Después vemos si hay más relativos. ¿No? El caso del B es lo mismo, no vamos a hacer la cuenta, pero vamos a charlar 2 segundos porque es igual, incluso más fácil. La función es, y ahora, 1 menos y cuadrado menos x a la 4.
Bien, acá es lo mismo en realidad, ¿sí? Yo lo que digo que es, mirando esto, podemos afirmar que la función no tiene mínimos absolutos y tiene un máximo absoluto, ¿tá? Simplemente con ver la función. Y después, si se anima a hacer la cuenta medio rápido en la cabeza, el gradiente de acá se va a anular solo en cero también, ¿sí? Pero eso igual lo dejamos para después. Pero creo que vean lo primero. Esta función es 1 menos algo positivo. Es decir, siempre es 1 menos algo. En particular, esta función siempre es menor o igual a 1. ¿tá? Pero el valor 1 lo alcanza. Y lo alcanza solo cuando x y y son 0. Es decir, es como esta, pero al revés. O sea, es como que, imagínense que a esto le pongo un menos, se me da vuelta el gráfico y le sumo 1. Es básicamente lo mismo que está pasando acá. No es la misma expresión, pero la estrategia es igual. ¿sí? Acá 0, 0 es máximo absoluto. ¿tá? Y además, de nuevo, es el único crítico. Y el único crítico. Para esto segundo hay que hacer la cuenta, pero fíjense que es súper fácil diferenciar. Según x me queda nuevo menos 4x a la 3, y el de ahí me queda menos 2y. Eso se va a anular solo en el 0, 0, al mismo tiempo. ¿Tá? Entonces, vamos a ver un poquito, alguno con un poquito más de gracia. ¿sí? Por ejemplo, el D. El D si pueden hacer el D, ya pueden hacer casi todos. El D es el siguiente. F de x y es igual a ax al cuadrado más b y al cuadrado por L a menos x cuadrado más y cuadrado. Y A y B son cualquiera, reales, pero cualesquiera. Acá obviamente no vamos a poder escapar a hacer una discusión según quiénes son A y B. Por ejemplo, si alguno es cero, o según el signo de cada uno de ellos, si uno es positivo y otro es negativo, si son los dos positivos. Vamos a distinguir esos tres casos. Para no alargar la clase, les voy a dejar, voy a escribir acá cómo queda el gradiente del hessiano, para no ponerme a hacer todas las cuentas ahora, si lo dejo más prolijo. Lo tengo por acá, si lo copio. El gradiente de f va a quedar así. Esa es la cuenta. ¿sí? No hay mucho misterio. Se puede sacar el factor común esto, porque aparece en todos lados, y acá me va a quedar esto. 2ax menos 2x a x al cuadrado más b al cuadrado. Va a quedar 2y. Sí. Sí, de hecho de acá pueden sacar el factor común x y acá hay. Ahí me mandaron un 0, 0, 0, no sé qué era. Porque capaz que era de antes y yo no lo había leído. No sé. Bueno, este es el gradiente de hacer la cuenta. Esto se puede escribir un poquito más ordenado, por ejemplo, acá sacando el factor común x y acá sacando el factor común y. Y la matriz hessiana, si hacen las cuentas, le va a quedar así. Hessiana de f en x y. No va a ser muy linda. Vamos a hacer así. Vamos a sacar el factor común de nuevo de esto. Para que no quede tan grande la expresión. Y así la hessiana va a quedar así. Y es A. Eso en la primera entrada. Esto es la derivada según x dos veces. Derivo según x de nuevo, me queda esta expresión.
según x según y, o según y según x, va a dar lo mismo. Acá. La matriz. Acá me va a quedar lo mismo. Supone que la matriz es simétrica. Que es un término de la primera entrada. Ah, sí, sí, perdón. Quedó todo eso que está ahí. Ahí, en esa mancha, dice menos 10 a x al cuadrado. Ah, es que la calidad de esta cámara es... En realidad no es la cámara, es un... Me jode la calidad. No, no. Y bueno, en esta entrada de acá, no lo voy a escribir, pero básicamente queda lo mismo que acá, pero cambiando x por y y a por b. O sea, lo primero, o sea, va a quedar 2b menos 10 bi al cuadrado menos 2ax al cuadrado, etc. Acá sería más 4y al cuadrado por esto. No me queda lugar de ponerlo, por eso lo dejo así. Es la misma expresión, hay puntitos por los dudas. Es que esto. Igual eso hagan las cuentas después. O sea, no quiero centrarme en las cuentas, sino en cómo se usan esas cuentas. Entonces ahora estamos como con los cálculos preparados para buscar críticos y clasificarlos. O sea, tenemos el gradiente y tenemos el hessiano. Entonces lo que hacemos ahora es, bueno, primero vamos a separar los casos y después buscar los críticos. Entonces separamos en 3 casos. ¿Sí? El caso 1, le voy a llamar caso 1, ¿sí? Vamos a suponer que un término es 0 y que el otro es negativo o positivo. Es positivo, vamos a suponer. Segundo caso es que tienen distintos signos. Por ejemplo, A negativo y B positivo. Y tercer caso, los dos del mismo signo. Vamos a suponer los dos positivos. ¿Sí? En realidad hay más casos, ¿no? Pero el resto son análogos. Estos son los distintos, entre comillas. Por ejemplo, si en vez de A es 0 y B mayor a 0, si es al revés, si B es mayor a 0 si A es mayor a 0 y B es igual a 0, las cuentas van a ser todas exactamente igual. La única diferencia es que tengo que cambiar las X por las Y, básicamente. Fíjense que la función esta, si yo cambio la Y por la X y la A por la B, obtengo lo mismo, dado vuelta. O sea, hay cierta simetría. Y bueno, ¿qué pasa si en vez de A igual a 0 y B mayor a 0, quiero A igual a 0 y B menor que 0? Multiplico a la F por menos 1 y te obtengo la misma que antes. O sea, tengo el mismo caso. Entonces, todos estos casos, digamos, son los 3 distintos y el resto, digamos, son análogos. O se desprenden de estos. Vamos a estudiar uno de ellos ahora, el resto se los dejo. Que básicamente es buscar críticos y clasificarlos siempre y cuando podamos. A veces necesitamos el hessiano, a veces no. A veces el hessiano no nos sirve, o simplemente hay una estrategia mejor. Como el que hicimos en el primer ejercicio. Entonces, el primer caso, el caso 1. El gradiente, por las dudas, lo tenemos acá. En el caso 1, el gradiente, como A es 0, nos va a quedar así. Evalúo en XY. ¿Sí? Me queda, bueno, E a la menos X cuadrado más Y cuadrado por, acá me queda menos 2X por BY cuadrado, y acá me queda 2BI menos 2I por BI cuadrado. Entonces, bueno, esto podemos escribir así si quieren. E a la menos X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? El 2 y el B lo podemos sacar para afuera. ¿Sí? Si quieren, el I también, pero vamos a dejarlo por ahora. Acá me queda menos X y cuadrado
Y acá me queda I por 1 menos I cuadrado. Bien, entonces, cuando esto se anula, cuando este vector es 0, estamos suponiendo que B es mayor o estricto que 0. Cuando este vector es 0, o bien, si I es 0, por ejemplo, estas dos cosas se anulan y tenemos 0, 0. Entonces, los vectores con coordenada I igual a 0 son todos puntos críticos. X puede ser cualquiera. Y ahora la otra posibilidad es que I cuadrado sea igual a 1, o sea que I es más menos 1, y que X sea 0, porque se anula esta de acá. Y esos son todos los puntos críticos. ¿No? O sea, hay que hacer esa discusión, pero básicamente es los críticos son, por lo que acabo de decir, de la forma x0 con x cualquiera, o de la forma 0 más menos 1. O sea, básicamente, recuerden, es un sistemita de ecuaciones. Esto igual a 0 y esto igual a 0. Entonces, para que este sea igual a 0, o x es 0 o y es 0. Si y es 0, y es 0 ya los dos. Y si x es 0, para que este sea 0, y tiene que ser... Ah, bueno, perdón, el 0, 0 también está. Me olvidé ponerlo. ¿Sí? Esos son todos. Bueno, igual el 0, 0 si quieren está incluido acá. ¿No? Vamos a sacarlo y vamos a pensar que está incluido ahí. Y le permitimos a ese x ser 0. Bien, ¿cómo clasificamos? Ahora, hay los puntos de esta forma, ya simplemente, de nuevo, con ver la función ya los podemos clasificar. ¿Por qué? Fíjense la función quién es. La función es esta que está acá. ¿Sí? Pero el a es 0, o sea, borrando esto que está acá. La función es b i cuadrado por e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que esa es una función positiva siempre. Como el b es positivo, le estamos suponiendo todo es positivo. ¿Tá? ¿Y qué pasa cuando el i es 0? Esa función vale 0. Es de nuevo lo que hicimos en la parte A de este ejercicio. Es decir, en todos los puntos de la forma x0 la función vale 0 y la función es siempre positiva. Por lo tanto, todos estos puntos son mínimos absolutos además. Es decir, como f es positiva, los puntos x0 son todos mínimos absolutos. ¿Sí? Es de nuevo el mismo razonamiento que hicimos hoy. Con los otros puntos no, con los otros puntos vamos a tener que hacer un poquito de análisis con la matriz hessiana. Para estudiar estos puntos, 0 más menos 1, vemos la matriz hessiana. Hessiana de f en 0. Y fíjense que si pongo el 1 o el menos 1, en realidad la matriz me va a quedar igual. ¿Por qué? Porque en todos los lugares, todos los lugares donde, por ejemplo, acá, estas entradas me van a quedar 0 porque tengo el x, que es un 0. Me van a quedar 0 y 0, seguro. Y acá, todas las veces que aparece el x y el y, en realidad lo que me importa es el y, todas las veces que aparece el y me aparece el cuadrado. Entonces, si pongo un 1 menos 1 es lo mismo. En realidad, el hessiano de 0, 1 y 0 menos 1 va a ser el mismo. ¿Tá? Y después de rellenar, sustituir la a por 0 y usar las cuentitas, esta matriz, créanme que les va a quedar así. Les va a quedar menos 2b acá, 0 en la diagonal, y acá menos 4b. ¿Sí? Tienen que sustituir la i por 1 o menos 1 y la a por 0. Esa la a por 0 es lo que supusimos al principio. Bien. Entonces ahora, no sé si recuerdan el repasito que hicimos hoy, lo que hay que ver es los valores propios de esta matriz, o el determinante y la traza, que es lo mismo.
Sin embargo, como acá la matriz está diagonal, ya tenemos los valores propios regalados, ¿no? Los valores propios son menos 2b y menos 4b. B es positivo, o sea que los dos valores propios son negativos, entonces la matriz, o el diferencial segundo es definido negativo, ¿no? Eso implica que estos puntos son máximos relativos, ¿no? Y si quieren hacerlo con la estrategia del determinante y la traza, fíjense que el determinante es positivo, eso quiere decir que soy máximo o mínimo relativo, ¿no? Y la traza es negativa, ¿no? Cuando traza la negativa es que, y el determinante es positivo, es que estoy en un máximo relativo. Entonces, 0 más menos 1, para el caso 1, ¿sí?, es máximo relativo. ¿Está? Y con un poquito más en realidad, ahora vamos a verlo solo intuitivamente, pero podemos ver que este puntito, además, o estos dos puntitos son máximos absolutos, ¿no? Primero vamos a verlo con intuición, ¿no? La fundamentación es con el teorema de Weierstrass de nuevo, pero no lo vamos a trabajar ahora. Pero igual me parece que es bastante creíble. Miren, les explico. ¿Qué es lo que hace la función? Recuerden que la función es esta, y esto no está acá, es igual a 0. La función es siempre positiva cuando i es 0 vale 0, y si me voy a los infinitos, o si me alejo de i si quieren, ¿no?, esta función se achica cada vez más. Por más de que este factor, el b cuadrado, pueda crecer mucho, la exponencial me lo come. La exponencial esta va a tender a 0 en el infinito, ¿sí? Entonces, esta, si me alejo, si cuanto más agrande la norma, ¿tá?, esto de ahí va a ser cada vez más chiquito. Por más que esto sea grande, esto se lo va a comer a todo. Entonces, la función f en el infinito, entre comillas, o sea, cuando le hago tender la norma a infinito, la f va a tender a 0. O sea, es decir, en el infinito o en los infinitos, como quieran verlo, la función se va achatando, se va acercando al 0, y siempre positiva, ¿tá? Cuando tengo una situación así, como una función continua, necesariamente tiene que tener un máximo absoluto en algún lugar. Un máximo absoluto en particular es un máximo relativo. Y los únicos máximos relativos que tengo son los que hallamos. Y además, hay que verificarlo, pero la imagen de esos dos puntos es la misma. Entonces, necesariamente esos máximos relativos son los únicos candidatos a máximos absolutos que tiene que haber. Entonces, necesariamente son máximos absolutos. ¿Por qué es bien que le digo esto del infinito? Vamos a pensar un poquito en cálculo 1. Imagínense en cálculo 1, y una función x acá, que en los infinitos se achata, se va a 0 y es siempre positiva. O sea, viene por acá la función, y por acá. Se acerca a 0 en los infinitos. Y es continua, y es positiva siempre. Entonces, sí o sí, tiene que tener un máximo en algún lugar, un pico tiene que tener. O sea, cualquier forma de conectar este punto a este punto de forma continua, necesariamente tiene que tener un punto a una altura máxima. Hagan lo que hagan, ¿sí? En este caso, este punto que está acá. Esto va, de nuevo, la misma idea va a valer en R2. En este lugar, en vez de crecer para un costado para el otro, voy a crecer para afuera del plano, si quieren, agrandando la norma, ¿tá? Esta función, perdón, f, si está de acá, va a tener un comportamiento similar. En realidad en el 0 va a valer 0, ¿tá?, pero en los infinitos también va a valer 0. O sea, si en el infinito, en los infinitos, me voy a 0, en algún lugar y soy positiva, en algún lugar tengo que tener el pico más alto. Eso es lo que dice la intuición, y el teorema de Weierstrass me lo va le va a dar un fundamento teórico, ¿sí?, a esa intuición. Entonces, si me creen esto, que necesariamente tiene que haber un máximo absoluto en particular es relativo, solo existen estos máximos relativos, ¿tá? Entonces necesariamente, como en 0, 1 y en 0 menos 1 la función vale lo mismo, los dos son máximos absolutos, ¿tá? También son absolutos. ¿Se entendió eso? De todas formas, lo de máximos absolutos
Lo vamos a ver con un poco más de cuidado después. ¿Tá? En realidad el ejercicio esto no lo pide, termina acá. Termina acá. Faltan los otros casos, pero terminaría ahí. ¿Tá? Los otros casos hay que hacer un poco de lo mismo. ¿Tá? Van a tener que usar a veces la matriz y a veces la matriz no le va a servir. ¿Tá? Pero siempre pueden buscar alguna forma o intuir de alguna forma si un punto es máximo, mínimo o silla. Capaz que si hay tiempo para la que viene, o si no le sale, para la que viene lo hacemos el resto de los casos, ¿no? Que son estos que están acá. O sea, el 1 termina acá, el caso 1 termina acá. El caso 1, cuando A es 0 y mayor que 0, tiene mínimos absolutos, en particular relativos, en los puntos de la forma x0, y en 0 más menos 1 tiene máximos relativos que también son absolutos. Después hay que estudiar aparte esto y estos. ¿No? Sin hacer ninguna cuenta, por ejemplo, si lo ven, por quién es la función. ¿No? El caso tiene un silla en el 0, 0. ¿No? No entendí por qué. Ay, pero que se me corta el chat. No, no puede tener más de un absoluto. Solo tiene un absoluto. Siempre. O sea, la definición de. Perdón. O sea, tiene un valor. Acá hay algo que se puede confundir. Está el punto donde se alcanza el máximo absoluto y está el valor del máximo absoluto. Por lo general, le decimos máximo indiscriminadamente a uno u otro, al punto donde se alcanza el máximo o al valor máximo, pero no son lo mismo. ¿No? El valor máximo que hace una función es único, pero los puntos en los cuales se alcanza el valor máximo no es único. Por ejemplo, una función constante, todos los puntos son máximos y todos los puntos son mínimos. Todo punto cumple que es mayor o igual al resto. O sea, su imagen es mayor o igual al resto. Es decir, en este caso, sé que existe un valor absoluto, un valor máximo absoluto, y se tiene que alcanzar en un punto máximo relativo. Pero solo hay dos puntos máximos relativos con la misma imagen, entonces los dos tienen que ser máximos absolutos. No sé si me expliqué bien, si no, conozco un dibujito. Es decir, lo que son máximos absolutos como puntos son el 0, 1 y el 0 menos 1. ¿Sí? O sea, el valor máximo absoluto, capaz que esto queda más claro, se alcanza en 0, 1 y 0 menos 1. ¿No? Es eso lo que quería decir. ¿No? Que el valor máximo se alcanza en esos dos puntos. ¿Por qué en los casos no consideras que el b puede ser 0? Lo que pasa es que el a ya es 0. ¿Sí? Si el b fuera 0, la función sería 0, porque f es esto. A ya es 0. Yo supuse que es 0. Y si b es 0 también, todo esto es 0 y me queda la función 0. ¿Sí? No sé si esa es tu pregunta. Lo que sí queda por estudiar, que en realidad es análogo totalmente. Los tres casos que vi. Sí, en el caso b igual a 0, está acá, escondido. O sea, es análogo a este. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que tengo el caso b igual a 0 y a mayor que 0. O sea, lo mismo, o sea, cambiando el a y el b. ¿Tá? Todas las cuentas, fíjate, van a ser exactamente las mismas, cambiando las x por las y las a por las b. ¿Tá? Por la simetría de la formulita de la función. Si va a ser exactamente la misma cuenta, cambiando x por y a por b. Sí, claro. Sí, estoy usando que f es simétrica para decir que estos son los únicos, entre comillas, únicos casos. O sea, las cuentas son iguales, pero simétricas. No, nada. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me sigue la mayoría? Bien. De nuevo, yo se lo repito, por más de que no lo hagan, pero interrúmpame cada rato.
Cualquier cosa que haga mal o que no entiendan, me interrumpe. Bien. Los otros casos se los dejo a ustedes, y si no les salen, me avisan la que viene y los hago. ¿Tá? Pero intenten, en el estudio es similar. Recuerden que lo de absolutos, máximos y mínimos absolutos, no lo pide el ejercicio. La hessiana la voy a tener que usar, pero hay ciertos puntos, creo que solo uno en realidad, donde no me va a servir la hessiana, pero va a ser un punto silla. ¿Tá? Los críticos del 2, el 2F, estoy buscando cuál era el F. Ah, sí, ahora, si querés, ya vamos con el 2F ahora. ¿Tá? Pero que a la otra pregunta primero. Para los otros dos casos tienes que usar la hessiana, sí, la tienes que usar, ¿tá? Porque vas a encontrar máximos y mínimos relativos que lo vas a tener que sí o sí clasificar con la hessiana. Sin embargo, hay algunos puntos donde la hessiana no te clasifica. Por ejemplo, en este caso, les decía, el punto 0, 0 le va a quedar un punto silla. Y la hessiana, si no mal recuerdo, no va a clasificar. Sin embargo, es fácil ver que silla. ¿Tá? Para ver que un punto de silla, lo que tienen que ver es que si me acerco por un lado, parece que la función crece, y si me acerco por otro lado, parece que la función decrece, cerquita de ese punto. ¿Tá? Entonces lo que hacen, por ejemplo, imagínense, acá tienen la expresión de f, imagínense que el b es positivo, como hoy, pero el a es negativo. ¿Tá? Y ahora lo que hacen es restringirse a los puntos de la forma x, 0, o sea, cuando y es 0. Esa expresión de ahí les va a quedar negativa, ¿no? Porque es negativo. Pero si se restringen a los puntos de la forma 0i, van a tener esto, que va a ser positivo. ¿No? Y eso, los puntos de la forma 0x o 0i, x0 o 0i, son los ejes coordenados. ¿No? Los dos pasan por el 0, 0. O sea, los dos están cerca del 0, 0. En un eje soy todo positivo, en un otro eje soy todo negativo, y en el 0 valgo 0. Eso lo que me está diciendo es que cerca del 0 tengo gente que vale más grande que 0 y gente que vale más chico que 0. Por lo tanto, no es ni máximo ni mínimo relativo, por lo tanto es un punto silla. ¿No? Razonamientos de ese estilo son los que hay que hacer a veces con los puntos silla cuando el hessiano no me clasifica. ¿No? Digo que el hessiano no me clasifica cuando tengo determinante 0. ¿Sí? O cuando tengo un valor propio 0, que es lo mismo. No sé si se entendió eso último, pero intenten hacerlo y lo que viene, si no les sale, les prometo que lo hago. Son cuentas en realidad, no hay mucho misterio. Bien, del F. En el F hay un tip que la verdad resulta bastante útil, que es, ¿vieron esas propiedades mágicas de las funciones trigonométricas? Que uno nunca se acuerda de todas, pero siempre hay una que sirve. Bueno, este es un caso. Yo no me acuerdo de muchas, ¿no? Pero esta, en particular el ejercicio 2F que decís vos, va a servir bastante. Vamos a eso. No sé si me va a dar tiempo a esta clase, pero capaz que les hago un comentario del ejercicio 1E. El 1E se lo pone a hacer así nomás, las cuentas son espantosas. O sea, de entrada ya les digo eso. Ahí, yo para ahorrarme esas cuentas busco otra estrategia, que es, si me da tiempo se las comento ahora, y si no se lo comento en la clase que viene. Vamos al F. El ejercicio 2, parte F. ¿Sí? La función es esta. F de xy igual a seno de x por seno de y por seno de x más y. Pero la función no la consideramos en todo R2, sino solo en el dominio este. En 0pi al cuadrado. En el cuadradito 0pi por 0pi. Tenemos que buscar máximos y mínimos relativos, o extremos relativos. O clasificar los críticos, si quieren. Bien, entonces lo que voy a hacer es, primero, comentario, que no lo dije en ningún momento. Todo esto del estudio del hessiano sirve para puntos interiores del dominio.
Pasa que muchas veces trabajamos en R2 y todos son interiores, ¿no? Pero todo esto, esto de máximo y mínimos relativos, siempre habla de un entorno abierto alrededor de un punto. Por lo tanto, necesito eso. Entonces, toda esa maquinaria de estudiar el hessiano sirve para puntos interiores del dominio. A lo que voy es que con ese estudio solo puedo estudiar los que están en el interior de este cuadradito. Este dominio, por las dudas, me quedo retorcido esto. Es esto, ¿no? Este es el dominio de la función, ¿sí? Lo que yo digo que el estudio hessiano solo sirve para los puntos interiores, es decir, sin tocar los bordes. De todas formas, eso no es ningún problema, porque si se fijan, esta función en los bordes vale 0, ¿sí? Ya que tengo seno de x o seno de y, y seno de 0 es 0, y seno de pi es 0, ¿no? Entonces en algún momento, o esta se anula o esta se anula, ¿sí? Pero todo acá, en todo el borde de la función vale 0, así que de alguna forma lo tengo controlado el borde. A lo que voy es que ahora voy a estudiar x y en 0 pi al cuadrado, pero ahora intervalo abierto, ¿sí? Sin considerar estos bordes, para hacer todo el estudio hessiano. Si me fijo en las derivadas parciales, vas a hacer la cuentita, pero ahí es donde entra este jueguito que les digo de estas identidades trigonométricas que a veces nos ayudan pila. Acá entra eso. La derivada según x de f en x y, esto es derivar. Como cálculo 1, el seno de y sale para afuera, y acá me queda coseno de x por seno de x más y más seno de x por coseno de x más y. Y la otra me queda parecida, pero cambiando el x y. Seno de x, seno de y, seno de x más y, más seno de y, coseno de x más y. Bien, ¿cuál es la entidad trigonométrica que va a servir acá? Es esta. Seno de A por coseno de B es igual a seno de A más B. Lo voy a escribir acá, porque si no va a quedar muy apretado. Seno de A por coseno de B es igual a seno de A más B más seno de A menos B, 2 sobre 2. Estaba usando esta pagadita, todo se hace súper rápido. De todas formas, no es necesario. O sea, pueden no acordarse de esto. Y el hacer el sistemita igual a estas 2 a 0, van a terminar trabajando con tangente, de alguna forma. Por ejemplo, cuando igualen esto a 0, o bien seno de y es 0, pero seno de y no va a ser 0 porque no estoy ni en 0 ni en pi. Así que ese lo voy a descartar y voy a igualar esto a 0. Al igualar esto a 0, despejo y me va a quedar un seno sobre coseno de un lado y un seno sobre coseno del otro, que eso lo voy a ver como tangentes y voy a tener igualdad entre tangentes y ahí lo saco. De hecho, creo que está en el foro. Es alguna pregunta similar. No sé si era de este ejercicio mismo. Así que si querés después fíjate. Es otra forma de encararlo. Pero con esto, con esta igualdad, esto nos va a quedar bastante fácil. Porque acá arriba, ¿no? Esto de acá, es como que los cosenos me los voy a sacar de arriba, no voy a tener más cosenos, voy a tener todo con senos, ¿sí? Y además cuando tenga a menos b, o sea, el a si querés acá es x más y, y el b es x. Entonces voy a tener o seno de 2x más y, o seno de y, si le saco el x, por ejemplo. Usando esto, hagan las cuentas, pero les va a quedar algo así que lo tengo anotado por acá. Sí, le va a quedar así. Seno de y
por seno de 2x más y. Y según y le va a quedar así. Dos y más x. Con ese truquito les queda así. Y ahora si quieren es más fácil. Ver cuándo es que se anulan. Ahora hay que ver cuándo, para hallar los puntos críticos, ¿no? Quiero ver cuándo pasa esto. ¿Sí? Eso pasa solamente si las dos entradas son 0 simultáneamente. Seno de y seno de x no pueden ser 0 porque recuerden que no estoy considerando los puntos del borde. O sea, x no puede ser ni 0 ni pi y y no puede ser ni 0 ni pi. Entonces, esto es solamente si me restringo al interior, seno 2x más y igual a 0 y seno de 2y más x es igual a 0. ¿Y cuándo es que pasa esto? Esto pasa solamente si 2x más y es un múltiplo de pi, digamos k por pi. Y si solamente si 2y más x también es un múltiplo m por pi. Donde k y m son naturales. ¿Sí? Acá lo que pueden hacer entonces es resolver este sistemita, ¿tá? Con cuidado de que la x y la y les quede viviendo en el dominio donde tengan que vivir. A eso le va a dar restricciones sobre quiénes pueden ser k y m. ¿Cuánto tiempo? Estamos casi, nos quedan 5 minutos. Entonces, tienen este sistemita y lo quieren resolver. Por ejemplo, pueden multiplicar por menos 2 arriba, y se sacan la y de arriba. Así. Menos 4x menos 2y igual a menos 2k pi. Acá tienen 2y x m pi. Tachan estos y les queda menos 3x es igual a pi por m menos 2k. Y entonces x es igual a pi por m menos 2k sobre 3. Vamos a poner así, pi sobre 3 por un n. ¿Tá? Este n es un natural que es igual a m menos 2k. M y k son naturales cualquiera, todavía no sabemos quiénes son. Entonces llegamos a que x tiene que ser de esta forma. Y bueno, sustituyendo sacan quién es y. ¿Tá? Pero ahora, ¿quién puede ser n? El n que es igual a m menos 2k. N solo puede ser natural tal que este valor me quede entre 0 y pi. ¿Tá? Y no hay muchas opciones. O n es igual a 1 o n es igual a 2. Si n es igual a 3, esto ya me queda pi y se me va al borde. Y me estoy restringiendo a estudiar el interior. Estudio esto, 0 pi por 0 pi. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que x solo puede ser pi sobre 3 o 2 pi sobre 3. Simplemente con eso sustituyo y veo quién puede ser x. Quién puede ser y. Lo que van a hacer, les va a quedar en función de un natural de nuevo, pero ese natural va a tener solo dos posibilidades. Fíjense lo siguiente. Si n es igual a 1, es una de las posibilidades, o sea, x igual a pi sobre 3. Entonces sustituyan, por ejemplo, acá. 2i es igual a pi por m menos, si quieren, menos un tercio. Entonces i es igual a pi sobre 2 por m menos un tercio. Y ahora de nuevo, quiero que i me quede entre 0 y pi. Entonces este m no puede ser cualquier m. ¿No? Tiene que ser un natural tal que toda esta presión
me quede entre 0 y pi. Y si se fijan, solo hay una posibilidad. Es que m es igual a 1. Si m es 0, esto me queda negativo. Si m es 1, esto me sirve, porque me queda 2/3 ahí. Pero si ya es 2, ya me fui. Me salí del intervalo 0 pi y no me sirve. Entonces, necesariamente, m es igual a 1. Entonces, y es igual a pi sobre 2 por, acá me queda 1 menos 1/3, y esto me va a quedar 2/3. Es igual a pi sobre 3. Este es uno de los puntos críticos. El otro punto crítico es cuando n es igual a 2. La discusión es igual, y les va a quedar, ya les digo, acá. Un crítico es xi igual a pi sobre 3. Pi sobre 3. Y si lo hacen con n igual a 2, le va a quedar lo mismo, pero con 2 pi sobre 3. El otro es 2 pi sobre 3, 2 pi sobre 3. Esa es la cuenta. Esa es esta misma cuenta de nuevo. ¿Sí? Cuando lleguen acá, el m, este m va a tener que ser 2. Porque van a tener un menos 2/3. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, estos van a ser los críticos. Y todavía no se terminó. O sea, estos son los críticos en el interior y tengo que clasificarlos. Para clasificarlos, voy a ir al hessiano. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer cuentas de nuevo. ¿Sí? Tengo las derivadas parciales, están ahí. Según x según y. Luego ya la derivada parcial, o sea, esto derivarlo según x, esto derivarlo según y, y esto derivarlo según y. Puedo darlo en la matriz. Y después que tenga todo eso armadito, le tengo que evaluar en este punto y en este punto. Y ver qué pasa con esa matriz. ¿No? Si hacen eso y evalúan la matriz, les va a quedar que este punto es un máximo relativo y este punto va a ser un mínimo relativo. ¿Está? Simplemente con estudio de hessiano. ¿Sí? Estudio de hessiano. De la matriz hessiana. De nuevo no les va a quedar difícil y si quieren pueden usar esta propiedad que les escribo acá. La van a poder usar de nuevo si quieren. No es necesario igual para el hessiano, pero queda más lindo, más compacto. ¿Sí? Y de nuevo, recuerden, para estudiar el hessiano lo que tienen que hacer es simplemente calcular el determinante y la traza, y ver el signo de esas cosas. ¿No? En este de acá, el determinante les va a quedar positivo y la traza negativa, y en este les va a quedar el determinante positivo y la traza positiva. Y con eso ya concluyen esto. Después van a poder también afirmar que son máximos y mínimos absolutos, ¿no? Pero eso después también lo dejamos para la próxima clase, cuando hablemos del teorema de Weierstrass. Entonces creo que voy a dejar por acá, porque ya estamos en la hora. Y de nuevo, como comentario, el ejercicio 1E es un mar de cuentas. Por lo menos a mí me quedó unas cuentas horribles si te largas a hacerlo de una. ¿Sí? Yo busco otra estrategia, que se las comento en la clase que viene, que básicamente es suponer que tengo un extremo relativo en el cual se toma el valor alfa, ¿tá? Y a raíz de eso me considero la función f de xy menos alfa, y empiezo a trabajar un poquito con eso. Pero prefiero hacerlo lento y la clase que viene, más tranquilo. Así que creo que voy a dejarlo por acá. Y una consulta, ¿qué ejercicios en concreto no? Pero sí te puedo decir, no te puedo decir los incisos, porque todavía no lo decidí, pero te puedo decir cuáles ejercicios vamos a tratar. ¿Sí? Tenía ganas de trabajar con el 4, por ejemplo, ¿sí? Con el 5 y con el 6. El 4, el 5 y el 6 me gustaría trabajarlos. ¿Tá? Y me gustaría llegar al 7,
No estoy seguro de que lleguemos. No creo que lleguemos, y si hacemos alguna cosita más del 1 y el 2. ¿No? Si hacemos alguna cosita más del 1 y el 2, no creo que lleguemos al 7. Pero voy a intentar. Tampoco me quiero apurar mucho porque tenemos tiempo. ¿Está bien? Bueno, voy a cortar la grabación, pero si alguien tiene una consultita más, me puedo quedar porque todavía queda un ratito para clase. Bien, y los que tengan consultas se pueden ir. Bueno, que pasen bien.